¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con la segunda parte de la entrevista. Bueno, no de la entrevista, del live que tuvo Dimash en Instagram después del concierto de Barcelona. Que hicieron el día siguiente entre él, Rasul, Mansur, Yemirlat y vamos a ver si llega el otro nombrista. No, Temirlan y el otro es Yernat. El que está en la entrevista es Temirlan. Vamos a ver si llega Yernat también. Y vamos a ver qué más nos cuenta Dimash. En el día de ayer ya nos contó de lo que le recomienda a los vocalistas principiantes, que pulan mucho su técnica, el control de su voz, su rango medio, y ya después de eso pueden empezar a explorar y empezar a agrandar su rango, ¿no? Pero que sí es muy importante primero que dominen la respiración, cómo controlarla, cómo durar más en notas largas y cosas así por el estilo. Y también nos estuvo platicando un poco de sus sentimientos del concierto del Madison Square Garden, que dijo que era su más grande sueño y su más grande anhelo desde niño, y que ya lo cumplió gracias al apoyo de todos los Deers, de todos los fans, que sin ellos pues no hubiera sido nada de esto posible, ¿no? También nos contó que es como por qué llega Dimash a cada país, ¿no? Dice que no es responsabilidad de él, que tienen que ser los promotores y los organizadores de eventos los que lo tienen que invitar y llevarlo. Así fue lo que pasó en México, fue lo que pasó en España, porque dijo esto aclarando la pregunta que le hicieron de que cuándo iba a llegar a Francia, ¿no? Y él dijo que pues no es cuestión de él, que la idea de él es actuar o cantar en cada país del planeta, que a él le gustaría, que sería un sueño para él, ¿no? Poder presentarse en todos los países, pero dice que pues no es cosa de él, ¿no? Sino que tienen que ser los promotores y organizadores que lo lleven a cada país. Y pues bueno, vamos a seguir con la entrevista, que es muy interesante porque están en un rato, es como estar platicando entre amigos, están platicando entre él, bueno, Mansur menos, ¿no? Porque es más tímido, ya lo vimos ayer. También Mansur el día de ayer nos contó que vienen canciones nuevas en camino, que ya tiene muchas canciones inéditas, que todavía no conoce el público en general, pero que ya vienen. Y eso me motiva bastante porque Mansur es un gran músico. Esperemos que saquen otra canción a dueto Dimash y Mansur, así como la de Together, o la de Omir Otter. No, la de Omir nada más, Omir Otter es de Dimash. La de Omir, que es una gran canción, casi no la hacen promoción ni propaganda ni la publicitan mucho, pero es una gran canción que me gusta mucho de ellos dos. La de Omir es una canción muy buena. Donde Dimash da las gracias por todo lo que ha vivido y por todo lo que ha pasado, ¿no? Y pues bueno, ya basta de preámbulos, vamos a seguir con este live, vamos a terminarlo, los 20 minutos que hagan falta. Algo que me dio risas, yo les dije el día de ayer, voy a tratar de hacer los videos cortos y voy a cortar el live en 2 partes porque si no se va a hacer muy largo. Quería hacer unos videos más o menos pensados de 25 a 30 minutos por cada una de las 2 partes, pero el del día de ayer nos metimos, bueno, más bien me metí tanto que se fue a 1 hora. Yo imagino, voy a tratar de hacer el video de hoy más corto para que no se les haga muy pesado, pero ahora sí que depende mucho de lo que vaya comentando Dimash, ¿no? Porque me gusta irles platicando mis sentimientos, qué es lo que creo, qué es lo que pienso, y creo que también es por lo que ustedes están aquí, ¿no? Para saber qué es lo que pienso, por eso están buscando una video reacción y no el live nada más con la traducción. Y pues bueno, así que vamos a tratar de hacer el video lo más corto posible, pero sin dejar a un lado en los comentarios y mis sentires para con lo que dice Dimash. Y yo sé que les gusta ver lo que digo de Dimash y lo que pienso, porque sé que muchos concuerdan conmigo. Me lo han dejado saber en los comentarios que muchos me dicen, ¿sabes qué, Ático? Me quitaste las palabras de la boca, es lo mismo que estaba pensando. Y pues bueno, yo simplemente les digo lo que siento y lo que me va reflejando Dimash en el momento. Así que pues bueno, ahora sí, Ático, cállate los ojos, dale play al video, vamos a seguir con el live, déjenle activo los subtítulos. Y pues bueno, vamos a continuar. Сол рахмет үлкен. Чемберланды көрсетіп қой. Чемберлан.
Bizler çay içip oturmuz. Temirlan. Ас болсын. Está Temirlan tomándose un cafecito. Сұрақтар келіп жатыр. Самғау деген жаңа ән қашан официально. Ok, aquí le hacen las preguntas a Dimash sobre la canción nueva, la de Samgao, ¿no? Le dicen que si va a haber un lanzamiento oficial, un video, pues sí, un lanzamiento oficial, porque creo que el videoclip ya lo tiene. Vamos a ver qué nos dice Dimash. Не релизге шыға ма, сол әнді қатты сұрап жатыр. Үйге жете алмай жатырмыз. Үйге жете алмай жатырмыз. Қазақстанға жетіп алған бойда кірісемін. Ok, aquí Dimash nos está diciendo que sí va a haber un lanzamiento oficial. Bueno, no con esas palabras, pero nos está diciendo que no ha tenido la oportunidad de llegar a casa todavía, ¿no? No ha podido llegar a Kazajistán a descansar un poco. Dice, pero en cuanto llegue a Kazajistán me ocuparé de ello de inmediato. O sea que sí va a haber un lanzamiento oficial de la canción de Samgao. Бұл әнді мен негізінде бірнеше жыл бұрын шығарып қойған болатынмын. Dice que esa canción la compuso hace algunos años. Please. Сандықта жатқан әндер көп негізі. Негізі әндер көп. También nos deja entrever, ¿no? Dice que tiene bastantes canciones que tiene guardadas en el baúl. La verdad ya quiero escucharlas, porque todo lo último que ha estado haciendo Dimash ha sido increíble. Мен кішкене кәсіби тұрғыдағы бір кірпиясыздығымнан кесірі шығар. Көп әндерді қасымдағы бауырларыма, достарыма көрсетіп аламын да. Осы әнді аяқтап халық назарына ұсынамын деп айтып жүремін деп, содан соң бәрін аяқтап қоямын да, бірақ шығармай қоямын. Ұнамай қалады көбінесе өзіме. Бірақ енді алдағы уақытта көрсете жатармыз. Ok, aquí nos dice Dimash, ¿no? Nos habla de su nivel de exigencia personal que él tiene consigo mismo. Ese nivel de exigencia a la excelencia. Y lo hace hace muy bien Dimash, esto que hace lo hace muy bien, porque si algo no le gusta a él, está seguro que al no gustarle a él no le va a gustar a la gente, o la gente no va a recibir el nivel o la excelencia que Dimash quiere transmitir en sus canciones. Pero nos deja saber al último, ¿no? De este comentario, dice, pero no se preocupen, poco a poco lo van a ir conociendo todo. O sea, ¿cuántas canciones tendrá guardadas Dimash? ¿Unas 10? Arriba de 5 yo creo que sí ha de tener. Entre ellas estaba Samgao. Dice que cada que tiene una canción, la trabaja, se la enseña a amigos y familiares y les dice que ya está listo para publicarla, la trabaja, la pule, pero al final no le gusta el resultado que obtuvo y por eso no la publica. Pero que poco a poco va a ir sacando todo, ¿no? Hasta que quede conforme y a gusto con el resultado de la canción. көкжиегіні жобасы менің Қонан ТВ арнасымен бірлесіп жасаған ең алғашқы жобам. Өздеріңіз білесіздер, 10 шақты жыл бұрын 22 жасар Димашты Қытай халқына, одан әрмен бүкіл әлемге таныстырып бастаған өте үлкен медиа холдинг, өте үлкен арна. Сол каналда енді менің жеке жобам шыққалы жатыр. Біз осы жоба арқылы кезіндегі мен сияқты жас өнерге жаны құмар, өнер десе ішкен асын жерге қоятын сондай азамат-азаматшаларды жұртшылықтың әлем халқы назарына ұсынғымыз келіп, осындай жобаны ойлап тапқан болатынмын. Түсірілім бір айға жуық уақыт аралығында Қазақстанда өткен болатын. Сол біздің жобамызда әртүрлі мемлекеттен қатысушылар болады. Қазақстаннан да артымыздан өсіп келе жатырған жас талантты әнші бауырымыз қатысады. Нұржас Садырбаев деген жігіт. Алдағы уақытта Нұржасқа бәріміз сәттілік тілейік. Қай-қайсы болмасын, бәрі талантты ұл-қыздар жеңіске шынайы лайықтысы жетсін деп
тілегіміз келеді. Жеңістен бөлек сіздердің махаббаттарыңызға бөлену бұйырсын қатысушыларымызға. Ok, aquí Dimash nos está hablando, ¿no? Porque le hicieron una pregunta que qué les podría platicar del proyecto de Voice Beyond Horizons o la Voces Más Allá del Horizonte. Dice que es su primer gran proyecto que está haciendo en conjunto con Hunan TV, y habló que Hunan TV son los responsables, ¿no?, de sacar a Dimash a la fama con el programa de I Am Singer cuando él tenía 22 años. Dice que pues básicamente nos explica la métrica o la dinámica del concurso, ¿no? Que es un concurso que va a presentar varios participantes de diferentes países. Entre ellos mencionó que hay un participante de Kazajistán de nombre Nursas Sidarbey, que esperan que tenga mucho éxito. Y dice Dimash que la grabación de este programa, por lo que entiendo, ya fue grabado, ya está realizado, nada más está en espera de que salga. Dice que la grabación de este programa duró casi un mes, y que todos los participantes son jóvenes, niños, niñas y jóvenes, tanto hombres como mujeres, muy talentosos, y que lo que ellos quieren hacer es que el ganador sea porque realmente se lo merezca, ¿no? Dice que todos los participantes están muy comprometidos, que piensan dedicarle toda su vida al arte, a la música en este caso, y que se siente muy feliz por ellos, y que quiere que, más allá del reconocimiento de un ganador o un perdedor, que quiere que los participantes sientan el cariño y el apoyo del público, que se vayan involucrando con eso, que se les haga una costumbre para que no se les dificulte más allá en su carrera, ¿no? Y sepan dominar este aspecto. Сол қолдап қолпаштап отырыңыздар. Couple of words in English, please. About this vocal competition. Ok, y ahora le están diciendo a Dimash que por favor les hable de esta competencia, pero que ahora lo diga en inglés, y que cuando piensan sacarlo al aire. And when it starts on TV. Right now I cannot share about any informations because first of all I need to make sure we're still discussing with Hunan TV. Yes, it's gonna be a very cool competition, very interesting program, and I hope you like it. Ok, aquí nos dijo en inglés Dimash, ¿no?, que sobre la fecha de emisión, que todavía no puede decir nada, porque todavía no hay nada concreto, que todavía están en pláticas con Hunan TV para ver cuándo se va a transmitir, pero que Dimash espera que nos dice, ¿no?, nuevamente que va a ser una competencia muy interesante, y Dimash espera que al público le guste. Thanks so much. Any questions? Мен байқағаным, қазір бізде көрермендердің ішінде көптеген жастар, вокалистер, осындай вокалдық байқауларға қатысатын жастар көп екен. Солардың сұрақтары тоқтамай жатыр. Жалпы бүйтіп алған кезде, байқауға барған кезде, болмаса бір кастинг болсын, соған дұрыс дайындықты, қандай нәрсе ең маңызды, бірінші көзге түсетін, құлаққа естілетін нәрсені бөліссеңіз жастармен. Before going to competitions, you need to be ready from your psychological mentality side, because singing at concert and singing in competition in front of a worldwide audience is very different things. Because performing at competitions is more stressful. That's true, because after performance you're gonna getting some scores. Yes, it's not very easy thing. Yeah, you need to find some way to do something with your stressful feelings. Yes.
Ok, aquí Rasul le hizo una pregunta, al parecer es general. Dice Rasul que en el chat está viendo que hay muchos cantantes nuevos, no muchos cantantes jóvenes que están participando en competiciones, así como lo ha hecho Dimash, y le preguntan, y bueno, hicieron varias preguntas al respecto de lo mismo, ¿no? Que cuando vas a una competencia, ¿cómo debes de prepararte primero antes de entrar en la competencia o en un casting? ¿Qué es lo que tienes que enfocarte más para poder hacerlo bien? Y aquí Dimash da la explicación, ¿no? Dice que lo primero que tienes que hacer para entrar a una competencia o pues sí, una competencia vocal, como este concurso de I Am Singer o los que está organizando Dimash de Voice Beyond Horizons, dice que primero lo más importante tienes que enfocarte, que tienes que estar preparado mentalmente, psicológicamente, porque aquí nos habló de una diferencia, ¿no? Entre la presentación en una competencia y la presentación en un concierto. Dice que son cosas muy diferentes y sí yo lo sé, por experiencia yo lo sé, que son cosas muy diferentes porque en la competencia tienes todo el peso y el estrés de que estás compitiendo con alguien. Una competencia es muy estresante, te agota, te devasta psicológicamente si no estás bien preparado al saber que hay gente mejor que tú, porque tú en tu casa o entre tu círculo de conocidos, familiares, amigos, pueden todos muchas veces alabarte, ¿no? Crearte unas ilusiones que a lo mejor ya estando en la vida real no son tan altas como tú esperabas. Yo por este lado entiendo a Image cuando dice que no le gusta ver a los reactores, ¿no? Porque le crean falsas expectativas o falsas ilusiones de que lo elevan mucho y cuando él se enfrenta a la vida real ve que no es así. Porque digo, los reactores, por ejemplo, yo en mi caso, a mí me encanta la voz de Dimash y para mí es el mejor cantante del mundo y de la historia. Pero Dimash no está satisfecho con que siempre se lo digas, ¿no? Que tú eres el mejor y esto y esto y esto. Dimash lo que le gusta es que le digan, que le hagan sus críticas constructivas, que le digan, te equivocaste en esto lo hiciste mal, esto lo pudiste hacer mejor. Y los reactores, por la mayoría de veces, no lo hacemos. Yo en mi caso trato de hacerlo, pero me he dado cuenta que cuando lo hago, muchos de ustedes que ven los videos se enojan. Piensan que al decir que Dimash hizo algo mal o comentar que hizo playback en tal lado o en esto, creen que le estoy tirando odio, le estoy tirando hate. Y no, no es así. Son críticas constructivas. Digo, yo trato de hacerlo, trato de siempre de ser lo más honesto posible. Y es lo que le gusta ver a Dimash. No le gusta ver que a alguien que siempre lo esté alabando y diciendo que es perfecto y que nunca se equivoca y que todo eso, digo, es humano, también llega a equivocarse. Y es lo que quiere ver Dimash, ¿no? Por eso no ve tantos reactores, porque no le gusta que le inflen el ego mucho, porque cuando se enfrenta ya a los trancazos del escenario o del enfrentarse al público, todo ese ego a lo mejor se le desinfla, ¿no? Al ver que realmente no tiene el nivel que le habían platicado. Y es a lo que se refiere Dimash con esto de que tienes que estar preparado psicológicamente, porque aquí también mencionó de que cuando terminas tu interpretación, te enfrentas a una puntuación que te dan unos jueces y es el golpe más fuerte, ¿no? Porque a lo mejor tú piensas que lo hiciste perfecto, pero los jueces que obviamente tienen más experiencia que tú, a lo mejor te puntúan con un 7, con un 8, con un 9. A lo mejor no es la calificación que tú esperabas, ¿no? Y ver que alguien más que tú al sentir que no lo hizo tan bien, pero ver que recibe calificaciones más altas, es donde tienes que aprender a lidiar con el estrés psicológico. Okay, thanks so much. And I think you have to think you're winning before you start on the stage. How you think about this? About what? I don't understand. You have to think like a winner Yes. when you start singing. When you start to come to the stage, already you have to think about winning. Yeah, of course. Of course. But at competition, getting championship, getting that Grand Prix trophy is not most important thing. Most important thing for vocalists is finding new audience. Yes. So Sí, esto que comenta aquí Dimash es muy importante, ¿no? Porque le hicieron un comentario yo imagino que haber sido del público, de que está ahí en el chat, que le dijeron que también una de las cosas que cuando te subes a un escenario en una competencia, debes de subirte con la mentalidad de que ya eres un ganador
Y Dimash dijo, pues sí, también, ¿no? O sea, tienes que salir con la convicción de que vas a ganar, si no, ¿para qué sales? Es como en un partido de fútbol, ¿no? De que si sales pensando que vas a perder, pues mejor ni salgas porque vas a perder. Tienes que salir con todo el ánimo de que este partido lo vas a ganar o que esta competencia la vas a ganar y que tú vas a hacer tu mayor esfuerzo. Y si no se da, pues bueno, ya, es lo de menos, ¿no? Pero tú entregaste todo lo que tenías en ese momento. Y aquí dijo Dimash, aparte, también algo muy importante. Dijo, aparte en una competencia, lo más importante no es ganarla como tal. Dice, sobre todo para las competencias de canto. Dice, no es tan importante ganarla, sino de que los cantantes consigan nueva audiencia. Que fue lo que le pasó a Dimash con I Am Singer, ¿no? Para todos nosotros y para el público en general, también en China, Dimash fue el ganador, aunque no le dieron el premio a él porque pues, por políticas, ¿no? De que no podía ganar un extranjero y él nada más era un invitado y se lo entregaron a una cantante de ese país que ahorita quién sabe dónde esté y vean dónde está Dimash. Y fue lo que consiguió Dimash, no ganó el premio pero ganó una nueva audiencia. La audiencia de él nada más era de países vecinos a Kazajistán. Y ahorita ya tiene una audiencia a nivel mundial. Gracias a esa competencia, Dimash ganó la audiencia que necesitaba para ser el Dimash que es hoy. Y es a lo que se refiere Dimash, lo más importante en un concurso de canto no es ganarlo, sino hacer que la gente te conozca y ganar nuevos fans, ganar nueva audiencia. Yeah, I participated in so many competitions around the world, but I think audience, fans, them support, them love was something bigger for me than getting Grand Prix. Okay. Yes. Thanks so much. Sí, dice Dimash, ¿no? Dice, bueno, yo te lo puedo decir por mi experiencia, ¿no? Dice, yo alrededor del mundo he participado en muchísimas competencias. Dice, y lo más importante no ha sido que haya ganado el trofeo. Dice, para mí lo más importante siempre ha sido que el público me conozca, su cariño, su amor y su respeto. Eso es más importante que cualquier premio. So, Está Mansur nuevamente. Any questions? okay, I think one more interesting question. As we noticed, many of your maybe music video clip and your performances, you have a good acting skills on the stage. So, how much you think that's important for artists to have acting skills when you sing? Very important. Very important. Мен жалпы баяғыда колледж қабырғасында, университет қабырғасында дәріс алып жүргенде біз колледжде енді академиялық орындаушы мамандығы бойынша тәмамдаған болатынбыз. Академиялық вокал, яғни колледж аяқталғаннан кейін біз опералық театрларда солист болып өнер көрсетуге, жұмысқа шақырылуға құқықты болатын едік. Сол себептен бізді вокал тұрғысынан және де сонымен қатар. Wow, aquí Dimash está tocando un punto muy importante. La pregunta que le hicieron en el chat fue bastante interesante. Le preguntaron a Dimash en el chat que han visto que en sus videos y en presentaciones demuestra una gran capacidad de actuación, actoral. Y le preguntaron que si para un cantante es importante tener conocimientos y estudios de actuación. Y Dimash dijo, es muy importante. Dice, yo en la universidad me gradué en interpretación vocal. Muchos, la mayoría, lo sabemos, de que Dimash no nada más canta, sino que interpreta, es el mejor intérprete que hay. Porque te transmite muchísimo con sus gestos, con sus rasgos, con su movimiento de la mano, con su todo. Transmite mucho y eso es a lo que se refiere con la interpretación vocal.
Dice, porque no nada más tienes que saber cantar, tienes que saber transmitirlo. Y para eso necesita estudiar en lo que se graduó Dimash, ¿no? Que es interpretación vocal, que es en donde te dan esas clases de actuación para que sepas cómo interpretar, cómo transmitir. Актер тұрғысында дайындаған болатын. Аптасына қателеспесем сол 4-5 рет болды енді сол актерлік шеберлігі сыныптары. Ол Aquí dice Dimash que cuando estuvo estudiando esta carrera de interpretación vocal, tenía clases de actuación 5 veces a la semana. O sea, que imagínense lo importante que es saber, no nada más cantar, sino transmitir. Y eso lo consigues con la actuación, ¿no? Es lo que hacen los actores, actores en las películas. Cuando una película o una serie, tu preferida, sientes que realmente lo estás viviendo o sientes que realmente el personaje es ese personaje histórico o el personaje del que te están hablando en la película y te transmite muchísimo, esa es la interpretación actoral. Y es a lo que se refiere Dimash cuando los cantantes deben de estudiar interpretación vocal, tomar esa actuación, hacer que realmente sientan la canción y que te transmitan ese sentimiento. әрбір әнші үшін өте маңызды, тек қана әнші үшін ғана емес, жалпы кез келген сахнаға шығатын өнерпаз үшін өте маңызды. Шабытта оқып жүргенде сол үрдісті жалғастырдық. Адам сахнаға шыққан кезде, әнші адам ең алдымен өзінің қандай бағытта, қандай стильде, қандай тақырыпта әңгіме қозғап тұрғандығын толыққанды сезіну керек, білу керек. Содан кейін ғана көрерменнің алдына шығу керек деп ойлаймын. Сол әннің сөзіне көп аса қатты бір мән беру керек деп ойлаймын. Саны бар, сапасы жоқ дүниелерге құмар болмай, құнарлы сөзі бар, айтар ойы бар, сондай шығармаларға көбірек ұмтылу керек деп ойлаймын. Рахмет үлкен. Bueno, y aquí remata, ¿no?, la pregunta, donde diciendo que aparte de eso también tienen que enfocarse mucho los cantantes en cantar letras con contenido, que traten de centrarse en la calidad antes de la cantidad. Deben de hacerlo bien, transmitir algo, aprender a transmitir las cosas y sobre todo que no quieran hacer mucho, sino que lo poco que hagan, lo hagan de un nivel excelente. Eso es a lo que se refiere con priorizar la calidad antes de la cantidad. Ерекше мән беру керек. Ойнауға, сахнада сезіммен бөлісуге, оған да мән беру керек. Сіз өзіңіз актер адамсыз. Мен келсем, менде қазіргі уақытта шабытта шәкірттерім бар ғой. Олар көбіне осы эстрада факультеті бойынша 2-3 курс студенттер, және де оларға актер шеберлігі сабағын қосқан. Мен соған өте риза болдым, өйткені дұрыс түсінген актер шеберлігі міндетті түрде болу керек, меніңше. Қай-қайсы болсын, эстрада болсын, операда болсын, өте керек. Қазір осы балалармен жұмыс жасап, бұйырса, курстың соңына қарай мюзикл қоятын ойымыз бар. Ok, y aquí Dimash hace que también Rasul participe, ¿no? Porque diciéndole, los que conocemos a Rasul sabemos, ¿no?, que él es maestro en el Shavit, que es también una escuela donde estudió Dimash. Y Rasul es maestro de esta escuela. Le dijo Dimash a Rasul, bueno, ahora da tu punto de vista, ya que tú también eres maestro. Y Rasul dijo, pues estoy absolutamente de acuerdo contigo. Dice, estoy muy contento que los estudiantes ahí en el Shavit, los estudiantes de canto, dice que tienen su mayoría cantantes de segundo y tercer año en el área de pop. Dice, es muy importante que tengan clases de actuación para que sepan transmitir. Dice, es muy importante, así como en el pop o en la ópera o en lo que tú quieras interpretar, tienes que aprender a transmitirlo, y eso te lo dan las clases de actuación, ¿no? Tienes que saber cómo llegarle al público, cómo enfrentarte al público. También en esas clases imagino que les han de dar el dominio del escenario. Y dice Rasul que al final del curso con el que tiene en estos chicos ahí en la universidad, que va a presentar un musical con ellos, ¿no? Van a montar un musical. Y ahí Dimash le está aplaudiendo. También Diana salió del Shavit.
Diana era, no, creo que era alumna de Rasul. Келіңіздер. Мюзикл жалпы жанры сіздің өміріңізде үлкен бір орнын алған жанр деп ойлаймын. Өзіңіздің айтуыңызша, сіздің ең сүйікті бала кезден көретін мюзиклыңызды айтып кетсеңіз. Notre-Dame de Paris. Ok, aquí le está diciendo Rasul a Dimash, ¿no? Le está agradeciendo los aplausos por lo de la obra musical que va a montar con sus alumnos Rasul, y le dice a Rasul a Dimash que él sabe que las obras musicales, el teatro musical, también es una de las cosas que más le gustan a Dimash, y le pregunta que cuál era su obra musical favorita desde que él era niño, y Dimash luego contestó que Notre Dame de París. Notre-Dame de Paris. Рикардо Качантенің Notre-Dame de Paris мюзиклі. Құрметті De достар. Ricardo Cochante. Өте мықты. Өте мықты әншілік топтан, негізі эстрадный әншілерден жиналған болады кастинг. Сол кезден бері осы әншілерді әлемдік дәрежеге шығарған мюзиклдің бірі осы Notre-Dame de Paris болып саналады. Рекорд, әлемдік рекорд қойған. Гарудың дауысы қандай керемет, ішінде. Жалпы мюзиклде өзіңіз болашақта бір ойларыңыз бар ма? Ойнап көретін. Қалай ойлайсыз? Ойлар бар әрине. Жалпы Esto es interesante, ¿eh? Porque pues ya hablaron, ¿no?, de Notre Dame de París, que es una obra muy popular, que es para ellos es la obra más poderosa creada en cuanto a teatro musical. Dieron el nombre del autor, que es Ricardo Cochante, y le hicieron la pregunta a Dimash, ¿no?, de que si tiene pensado en un futuro actuar en una obra de teatro musical, y dijo Dimash, por supuesto, tengo muchos planes creativos, ambiciosos. Y imagino que a lo mejor hasta se vuelve productor de teatro musical Dimash en un futuro, quién sabe, a lo mejor él participa, a lo mejor nada más produce, no sabemos, pero de que le gusta a Dimash le gusta, y si algo se lo propone lo va a conseguir, ¿no? шығармашылыққа байланысты амбициялық жоспарларым өте көп. Оны біртін біле жатарсыздар алдағы уақыттарда. Қазір Dice que se vienen cosas buenas, que todavía no va a revelar, pero que se vienen cosas grandes. бәрін айтпай-ақ қояйын. Бірақ алдағы уақытта енді мюзиклда немесе опера Ok, aquí ya nos dio un gran adelanto, ¿no? Dice, en el futuro, quizás en unos 6 o 7 años, dice, o a lo mejor más, dice, yo me veo actuando en un musical o en una ópera. Híjole, ver a Dimash en El Fantasma de la Ópera sería excelente. Me gustaría verlo en Notre Dame de París. Me gustaría verlo en Cats. Hay varias obras musicales que, aparte de ser unas obras muy grandes, Dimash todavía les daría un nivel más alto por su excelencia. Y yo quiero ver al guapo que se suba al escenario con Dimash a cantar con él. Obviamente no le voy a pedir que cante al nivel de Dimash, ¿no? Pero que lo haga con un nivel muy alto. өнер көрсететін болсам, дәл қазір емес, алдағы уақытта. Алдағы уақыт деп тұрғаным кемінде Los Miserables también sería una gran obra para Dimash. көп болуы мүмкін. Рахмет үлкен. Көреміз. Okay. Thanks for your... Көңіл күйге байланысты. Рахмет үлкен. Көңіл күй болсын әйтеуір. Мына кісіні танисыздар ма? Ahí llegó el otro dombrista. Creo que él es Jernat, ¿no? Creo. Vamos a ver ahorita que nos confirmen. Санжай. Санжай келіп қосылып жатыр арамызға. Санжай Sanjay. біздің No. еліміздің ең беткесар аспазшыларының, No es Jernat. аспапшыларының Es un instrumentista kazajo. бірге аспазшы да қылып жіберіп жатырмын мына жерде. Ондай да таланты бар шығар бұл кісінің. Неге десеңіз, қолынан келмейтін жоқ. Кез келген аспапты қолына берсеңіз, бәрін ойнай береді. Sí, al ser un instrumentista y un arreglista, debes de dominar varios instrumentos. Es algo a lo que yo quería llegar a hacer, pero no pude. Me quedé en guitarra y bajo nada más. Es que es difícil, ¿eh? Es difícil.
necesitas muchísimo tiempo para dedicarle a un instrumento nada más. Solo imagínense muchos. Yo por eso también es una de las cosas que admiro a Dimash, ¿no? Porque no nada más domina el dombra, domina muchos instrumentos, la batería, las percusiones, la guitarra, me imagino que también el bajo, y cosas así por el estilo. O sea, toca muchísimos instrumentos Dimash, aparte de todos los talentos para canto que tiene, ¿no? Санжай ағасы сияқты Multiinstrumentista como Shansai, Мансур. мультиинструменталист болуға ұмтылып жүр. Сол Рахмет достар. Осыдан бір 2 жыл бұрын біздер осылай прямой эфир жасап жатқан кезде осы Испания тілдегі көрермендер көбі жазып, Come here, brother. испанша ән жазыңыздар деп ұсыныс білдірген В болатын. прямом эфире. Саня келеді. Всем общий салам алейкум. Отдохнули? Кел, чаще. Не, я уже покушал. Столько людей. ¿El quién será? ¿Uno de los Меня bailarines? кто-нибудь знает здесь? Меня кто-нибудь знает, ребят? Всем привет. Я Александр. Я танцую. Sí, es uno de los bailarines, Alexander. Пару слов, дай мне сказать пару слов. У нас Саша является финалистом очень большого проекта в России, который назывался Ok, aquí nos está dando un poco de background de Alexander, ¿no? De su bailarín. Dice, Sasha fue un finalista de un programa de baile en Rusia llamado Dancing on TNT. Si alguien de Rusia o estos lugares donde lo hayan transmitido nos podría dar una retroalimentación o un contexto de este programa, sería bastante interesante, ¿no? Para que todos los días que no lo conocemos sepamos y estemos orgullosos de nuestro querido Alexander, que forma parte del equipo de Dimash. танцы на ТНТ. Конечно, я в свое время пропустил, но потом я пересмотрел после нашего знакомства. Это было примерно лет 7 назад, да? Сколько мы уже с собой работаем вместе? 2018. Кошмар. Чё наши Wow, Alexander trabaja con Dimash desde el 2018. Va a presentar a las bailarinas. Espero que presente a Valerie. Valerie es mi bailarina favorita junto con la rubia que se llama Yulchova, algo así. La bailarina, la rubia, la güerita, la que se subió con Dimash a los cables a bailar The Love of Tired Swans, creo que se llama Yulchova, algo así, o Yulcha. Aparte de bailar, canta muy, muy bien. Y Valerie es mi consentida, hermosa Valerie, espero que la presente. Valerie Titova. Ahí está Yulchova, que es la güera. O Yulcha, algo así se llama. Pero no está Valerie. Pero sí, Valerie Titova. Para que lo ubiquen, yo sé que la van a reconocer. Es una que casi siempre traía el pelo hasta aquí, hasta el hombro, así muy lacio. Que ahorita lo trae largo, rizado. Ella es Valerie Titova. Una hermosa mujer, le mando un saludo. Me encanta esa bailarina. Y la rubia, Yulcha. Спасибо за то, что смотрите. Мы танцуем. чумовые просто, ломовые ребята, конечно. Самые лучшие. Самые лучшие. Рада работать с таким артистом. Спасибо. Интересно, что пишут. Очень много плохого про тебя, конечно. Про меня. Aquí pregunta Alexander el bailarín, ¿no? Dice, hay mucha gente, dice que están escribiendo. Y Dimash pone en tono de broma, ¿no? Dice, están escribiendo muchas cosas malas sobre ti. Пишите про меня плохо, пожалуйста. О, Бразилия, смотри. Come to Brazil. Ну, скоро приедете. Классно. Ладно, ¡Oh, wow! ¿Se dieron cuenta del pequeño guiño de que dijo Dimash que pronto va a ir a Brasil? Vean, pongan mucha atención a los detalles. Si saben leer los detalles, que la mayoría de ustedes son mujeres, saben que saben leer sé que saben leer entre líneas. Vean esto. Dice Brasil, Alexander, no digan cosas malas sobre mí. Y ahí dice Alexander, dice, oh, mira, nos escriben de Brasil. Dice, ven a Brasil. Y Alexander le dice a Dimash, bueno, irás pronto, ¿no? Y luego la señorita, la que está en medio, le hace un gesto a Dimash como que diciéndole, sí, vas a ir. Y Dimash nada más le hizo así.
O sea, esperen a Dimash en Brasil, lo más seguro es que el año que viene, ¿eh? Vean, Ну, скоро приедете. vean, ahí le pregunto a ella, ¿sí? Y vean lo que hace Dimash. Классно. Ya vean, voltea y le hace así. Como que diciendo que Dimash va a ir pronto a Brasil. ¡Wow! ¡Wow! Ладно, всем пока. I mentioned about 2 years ago we did a live Instagram and Dimash, promised. Lástima que no presentó a Valerie. Pero bueno, presentó creo que se llama Yulcha, la rubia. También es una mujer muy hermosa y baila muy, muy bien. Y canta muy, muy bien. Canta como que en un dueto en pop. Luego les traigo un video de ella cantando y de Valerie. Valerie creo que tiene una escuela de baile. Doing Spanish song. Do you remember this moment? So, and now, if you have some request, yeah, like this, text right now. You have time now. El amor. Şu an үйленесіз дейді. Y le preguntan a Dimash que cuándo se va a casar. Ella nada más, Dimash, pues nada más le quedó que reírse. Бәрі әйтеуір мені үйлендіре алмай жүр. Енді Y aquí Dimash dice, todo el mundo sigue intentando casarme. Y ya contestó Dimash que dice, bueno, supongo que todo tiene su tiempo, ¿no? Todo es por voluntad del Todopoderoso. құдайдың бір бұйырған күні сол құрметті ағайын, біздің телефонымыз өшкелі жатыр. Aquí está diciendo Dimash, ¿no? Que el teléfono está quedando sin batería. Тұрыңыздар, барлықтарыңызды жақсы көреміз. Қолдауларыңызға біздің Димашок деп, біздің Расултай деп, біздің Мансуртай деп, біздің Тимош деп, Санжай баламыз деп қолдап жүрген аға әпкелерге, іні қарындастарға, бауырларға, барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Сол ел аман, жұрт тыныш болсын. Бір-бірімізді қадірлеп жүрейік. Ер адамдар қауымы, қыз балаларын, әйел адамдарды қадірлеп, қастерлеп жүрсін. Соған біз көзайым болып, марқайып жүрейік. Аналарымызды, әпкелерімізді, қарындастарымызды аялайық, қадірін білейік жігіттер. Сол бастысы амандық, саулық барлықтарыңызға. Бәріңізді жақсы көреміз. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар. 2 күннен кейін Лондон қаласында көріскенше. 3 күннен кейін ғой концерт? Yeah, 12-сі. Қараша күннен күні. кейін концертте Уэмбли аренасында өнер көрсетеміз. Амандықта. Аман болыңыздар. Үлкен Bueno, y aquí termina el live, porque ya se iba a quedar el teléfono sin batería. ¿Con qué me quedo de esta segunda parte? Me quedo con el guiño que le hicieron a Brasil, ¿eh? Es un guiño muy, muy grande. Es algo que es wow, porque es indicativo de que Dimash ya está pensando en atacar el mercado latinoamericano. Ya vino a México, ya se dio cuenta que aquí tiene cabida. Y obviamente se está yendo a lugares estratégicos, ¿no? Porque al llegar a México está abarcando al mercado de hispanohablante, al mercado hispanohablante de Latinoamérica. Al irse a Brasil está abarcando el mercado de habla portuguesa. Y aparte que también le queda muy cerca a nuestros hermanos argentinos, uruguayos, les queda muy cerca a Brasil. A lo mejor al venir nuevamente a Latinoamérica no viene a todos los países, pero viene a lugares estratégicos, ¿no? Por ejemplo, para abarcar el mercado del norte, viene a México. Para abarcar al mercado más céntrico, a lo mejor va a Colombia o a Chile. Y para abarcar al mercado sur, a lo mejor no va a Argentina, pero va a Brasil. Y este guiño que le hizo a Brasil, donde le dijeron, oye Dimash, ven a Brasil,
Y el bailarín Alexander le dijo, vas a ir pronto, ¿no? Y la bailarina le dijo, sí, vas a... Le preguntó, sí. Y Dimash nada más movió la cabeza, se le quedó viendo, movió la cabeza como que diciendo, sí, sí, vamos a ir a Brasil. Pronto, yo imagino que ese pronto es el año que viene. No sé. Digo, todas estas son suposiciones mías, pero se quedaron bien claras aquí. Ustedes déjenme en los comentarios qué piensan. ¿Sí creen que yo esté bien por esta interpretación? Ustedes que son mujeres y saben más de interpretación entre líneas que yo. Pero yo creo que es así, de que le preguntaron que si iba a ir pronto y Dimash nada más dijo como que sí, sin decirlo, pero nada más asentó con la cabeza. Y sería una gran noticia, ¿no? De que abarque estos puntos estratégicos. También me quedo con los consejos que dio de actuación para los cantantes. Me gustó que haya presentado a las bailarinas, a Yulcha, a la rubia, y a Alexander y a la otra bailarina que no dio su nombre. Me quedé con las ganas de ver a Valerie Titova. A Valerie les digo que es mi bailarina preferida de todo el equipo de baile de Dimash. Es una preciosidad de mujer. Y pues bueno, ¿qué les pareció, mis queridos Dears? Esta segunda parte, espero que no se les haya hecho muy aburrido. Espero poder habérselos transmitido bien. Y que concuerden conmigo en muchas cosas, ¿no? Ya saben que estos videos los hago con mucho cariño. Para todos los que no tengamos la oportunidad de hablar inglés o kazajo, porque es perfecto mi kazajo y le entiendo con toda claridad y sé cuando Dimash recomienda el canal del ático, sobre todo en ruso y en kazajo. Y pues bueno, así que la opinión más importante es la que tengan ustedes. Déjenmela saber, por favor, aquí en los comentarios, tanto en YouTube como en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, Dears, díganme ¿a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimash? Déjenme sus sugerencias, sus enlaces. Aquí ya saben, abajo en YouTube o por Instagram en mensaje privado. Así que bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.